Buenos días para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos. Como algunas veces acostumbro a decir, lo felicito. Felicito a las familias en esta mañana que dejando tal vez ocupaciones, dejando posiblemente descanso un poco más, cierto, hoy día domingo un poco más tiempo para descansar, dejando de pronto algunas actividades de compartir, de compañerismo familiar. Se trasladan hasta este lugar. Gracias a Dios porque de pronto, a pesar de su dolor en su brazo, su dolor en su pie, o no sé, usted llega hasta este lugar. Gracias a Dios por eso, porque rompe con alguna de esas adversidades y se traslada hasta este lugar para alabar al Señor, para cantar a nuestro Dios, para estudiar la palabra juntos, para brindarle la honra y la gloria al que vive eternamente y para siempre, a nuestro Salvador, al que nos compró en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por eso. Bienvenidos todos. Quiero invitarles para que estemos en unos minutos orando al Señor, orando a Dios, pidiendo al Señor la dirección, pidiendo al Señor la sabiduría de lo alto para entender su palabra y para poder también ponerla en práctica. Bendito Dios, te doy gracias porque nos permite de nuevo abrir las páginas de tu palabra y ver en ellas, Señor, esas verdades eternas, esos principios de vida, Señor, que no cambian, que no pasan de moda, Señor, porque es tu palabra viva y eterna, Señor. Gracias te doy por tu pueblo redimido. Gracias por ese pueblo que tú compraste, Señor, y hoy, Señor, reunido en este lugar, te alaba, te adora, Señor, te proclama, te admira, Señor, porque eres el único digno de ser admirado, Señor, alabado, engrandecido, elogiado, Señor del cielo, porque tus cualidades son únicas, tus obras son únicas, Señor. Gracias, buen Dios, por darle sentido a nuestra vida, valor a nuestra existencia. Gracias porque en Cristo Jesús el pasado de un ser humano es perdonado, el presente tiene significado y su futuro en Cristo está asegurado, Señor. Dios, en esta mañana frente a tu iglesia, tu pueblo redimido, un pueblo valioso, importante, que costó la vida y la sangre del Hijo de Dios, Señor, me encuentro para, amado Dios, cumplir con una responsabilidad, disfrutar de un privilegio, pero una enorme responsabilidad que es llevar tu palabra perfecta, santa, Señor. Yo ruego en esta mañana que sea el Espíritu de Dios quien mora en nuestro corazón, llenándonos de sabiduría, de discernimiento del cielo para entender tu palabra. Oh Dios del cielo, quienes lo hacemos desde este lugar, Señor, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, y quienes también oyen tu palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo llevando esa palabra a cada vida, a cada corazón, Señor, que la necesita, que la requiere. Te alabo y te doy gracias, buen Dios, por cada dama, por cada caballero, por cada hogar en esta mañana representado. Y convierte estos minutos, Señor, en grandes bendiciones de forma integral para cada vida y para cada hogar. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. En esta mañana vamos a empezar una nueva serie muy interesante, como toda serie bíblica, creo que toda serie bíblica, ¿cierto? Terminamos el domingo pasado una serie bíblica acerca de los deberes cristiano, los deberes del cristiano, de perdonarse, de servirse, de consolarse, de soportarse, cosas como estas. Y en esta mañana, repito, empezamos una nueva serie, una nueva temática bíblica, como dije, como toda temática bíblica importante e interesante. La nueva temática que vamos a estar empezando en este día tiene que ver, o precisamente se titula Cuide su familia, cuide su familia. Es una temática de unos 6 temas que tiene que ver con cuidar y disfrutar, ¿sí?, de la familia. Cuide su familia. Entonces, precisamente alrededor de esa frase casi vamos a estar precisamente hablando, no solamente hoy, sino los próximos domingos también, si el Señor nos permite, nos regala vida y no viene por su iglesia, por supuesto, y no viene por nosotros. Entonces vamos a estar hablando acerca del cuidado, cuide su familia. Cuide, atienda a su familia, vamos a estar diciendo mucho eso. Y repito, el tema de esta mañana apunta precisamente hacia esa nueva serie, hacia el cuidado de la familia, hacia la importancia de atender la familia.
que es una de las cosas prioritarias, una de las cosas que se requiere que Dios en su palabra, precisamente, y a través inclusive del ejemplo de las familias hebreas, de lo que Dios pedía a la familia del pueblo hebreo, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, era ese cuidado de familia, ese cuidado de los hijos, ese cuidado de los cónyuges, ese cuidado, como he dicho, de la familia. Y hoy precisamente, repito, hablamos de ese primer tema de esa serie y tiene que ver precisamente con la devoción a Dios de la familia, con el tiempo de devoción a Dios que cada familia debe ofrecer, que cada familia debe tener, con lo que llamamos la vida devocional de la familia. ¿Qué es lo primero para usted cada día hacer con su familia? Tal vez lo primero cada día hacer con su familia es preparar, por supuesto, para sus hijos el alimento, tal vez organizarles su lonchera que van allí al preescolar, a la transición, a la escuela, al colegio, ¿cierto? Bueno, todo eso es importante y no se debe dejar de hacer. Tal vez la prioridad para usted, hombre, varón, tal vez sea levantarse muy temprano y prepararse precisamente y quedar como todo un ejecutivo porque la empresa le espera precisamente tal vez antes de las 8 de la mañana y tiene que cumplir con esa responsabilidad. Qué bueno, eso es parte también de la responsabilidad como miembro de la familia. Pero ¿ha pensado usted que también algo muy importante que debe existir en la familia es un tiempo de devoción a Dios? Un tiempo donde la familia disfrute de la presencia del Señor. De pronto yo digo a veces un poco más de cerca, un poco más en intimidad, en comunión. Todo lo que hacemos en el día es importante, ¿cierto? Tal vez la preparación precisamente para un día laboral, la preparación de nuestros hijos que van hacia la escuela, hacia el colegio, a la universidad, la preparación de la madre de familia, de los alimentos, de todas sus labores de casa, todo eso es importante y le felicito, porque eso tiene que ver con las labores, los deberes de cada uno de nosotros como miembros de la familia. Pero algo muy importante que debe haber en la familia diariamente es un tiempo de devoción a Dios. Es un tiempo donde la familia disfrute de esa presencia del Señor, de esa presencia íntima de Dios, un tiempo de devoción a Dios. Sabe que la mayoría de problemas en la familia, en los hogares, se debe a que las familias no tienen como una prioridad, no tienen en cuenta su vida de devoción a Dios, su vida devocional. Hay tanto trabajo, hay tantas cosas por hacer, hay tantas salidas, tantas entradas, tanto vaya, tantos venga, tantos negocios, tantas actividades, tantos amigos, tanta familia, tantas visitas, tantas cosas. Y a veces en medio de tantas cosas descuidamos lo primero, la prioridad, como es un tiempo de devoción a Dios. La mayoría de los fracasos familiares se debe a que las familias descuidan ese tiempo de devoción a Dios. Me atrevo a decir que no hay fracaso, no hay separaciones familiares, por ejemplo, cuando la familia vive permanentemente en devoción a Dios. Creo que no existe eso. Por eso en esta mañana vamos a hablar de eso precisamente, de la vida devocional de la familia. Y quiero decir que la vida devocional de la familia da estabilidad a la familia. La vida devocional da estabilidad a la familia, da estabilidad al hogar. Tanta inestabilidad que existe hoy en las familias, en los hogares. Creo sin temor a equivocarme, que se debe a que esas familias han descuidado, han relegado a un segundo plano el tiempo de devoción con Dios. Es más importante el trabajo, es más importante la oficina, es primero la empresa, son primero los amigos, es primero la recreación. Y si el tiempo de devoción con Dios, si hay tiempo, si queda tiempo, por allá se hace, y si no, no hay tiempo, no se hace porque hay demasiado cansancio, hay demasiada ocupación y bueno, no alcanzó el día. Y ahí está la clave y la razón de tanto fracaso familiar. Por eso permítanme en esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar un poco acerca de eso. La vida devocional de la familia. La vida devocional da estabilidad a la familia. Ya leíamos anteriormente en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia,
Con nuestro hermano Pedro estuvimos leyendo ahí precisamente, y ahí está hablando Dios a la familia del pueblo hebreo, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y les habla precisamente de eso. Tal vez no encontramos ahí la palabra devocional, no encontramos ahí la palabra tal vez devoción, pero está hablando precisamente de eso, de ese tiempo que las familias del pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento debían tener para estar en esa comunión diaria con el Señor. Hay versículos como los siguientes que quiero volver a leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, formarán parte de tu vida, serán prácticas. Y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Mire, aquí está la devoción, aquí está ese tiempo de devoción. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice la palabra del Señor. La vida devocional de la familia, quiero decir primeramente que es una prioridad. Es una prioridad. Y ya lo hemos dicho y voy a seguirlo diciendo. Es lo primero, es una prioridad. Pocas cosas tienen tanta prioridad para la familia como la vida de devoción espiritual. Sí, muchas cosas sí son importantes, pero tal vez pocas con tanta importancia y tanta prioridad como la vida de devoción de la familia a Dios, como un tiempo donde la familia esté en devoción a Dios, porque es una prioridad de la familia alimentarse diariamente el alma y el espíritu. Todos nosotros como familia nos alimentamos diariamente, alimentamos nuestro cuerpo. Las comidas precisamente forman parte del alimento en la familia, el alimento de nuestro cuerpo, y no podemos vivir sin él. Pero olvidamos que no solamente somos como familia, somos cuerpo, sino también tenemos un espíritu y un alma. Y el tiempo de devoción a Dios es el alimento que la familia diariamente disfruta para alimentar su alma y su espíritu. No puede faltar el alimento de nuestro cuerpo. Tal vez las 3 comidas y mucho más, ¿cierto? Porque no puede faltar el alimento del cuerpo. Sin él no podemos vivir. Pero tristemente hemos pensado y pasamos a veces, se pasan días, se pasan semanas, se pasan meses sin alimentar el alma y el espíritu como familia. El tiempo de devoción a Dios, la vida devocional de la familia, es precisamente un tiempo que la familia debe pasar para alimentar el alma y su espíritu. Por supuesto, como miembros de familia. Esto es responsabilidad de los miembros de la familia, pero responsabilidad primaria del varón, alimentar todos los días a su familia, así como la alimenta físicamente, como dice la palabra del Señor allí en 1 Timoteo 5:8, también debe alimentar la familia, el alma y el espíritu a través de ese tiempo de devoción a Dios. Es una prioridad, como he dicho, no solo alimentar el cuerpo, sino también el espíritu y el alma, con ese tiempo de intimidad, de comunión con Dios. La devoción espiritual es un tiempo, es un instrumento que las familias diariamente deben tener, deben realizar, deben disfrutar, deben dedicar, como he dicho y lo repito, para alimentar su alma y su espíritu. Hay muchas familias bien alimentadas en su cuerpo, sus cuerpos bien alimentados, pero tristemente el alma y el espíritu de esos miembros de esa familia poco alimentados, raquíticos, porque no hay la dedicación de un tiempo de devoción a Dios. Y se pierde mucho, hay mucho que perder cuando solamente nos alimentamos este cuerpo que no se debe dejar de alimentar. Pero cuando descuidamos el alimento y el alimento del alma y del espíritu a través de un tiempo de devoción con Dios. Por eso el alma y el espíritu se alimenta leyendo y meditando la palabra del Señor. Fue lo que le dijo Dios mismo allí al líder, al joven Josué, en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre. La palabra del Señor allí en Josué capítulo 1 versículo 8 le dice la escritura así:
Un versículo muy conocido, ¿cierto? Precisamente Dios está hablando a un líder, a un sucesor de un gran líder como era Moisés, para que hiciera una labor similar a la de Moisés, pero necesitaba él alimentar su alma y su espíritu. Dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De día y de noche meditarás en él, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. ¿Qué es eso? De día y de noche meditar en la palabra del Señor. Devoción a Dios, tiempo de devoción a Dios. Eso es alimento del alma y del espíritu, y cada uno de manera en particular debe hacerlo, pero como familia debemos hacerlo. Entonces el alma y el espíritu se alimentan cuando se lee, se medita en la palabra del Señor, cuando la familia le brinda diariamente reverencia y temor a ese Dios. El alma y el espíritu se alimentan cuando la familia diariamente habla con Dios a través de la oración. Cuando tal vez la familia se toma de la mano y habla con Dios, se dirigen a Dios para hablar con Él a través de la oración. Cuando esa familia está hablando con Dios, disfrutando, practicando esa devoción a Dios, su alma y su espíritu se están alimentando. Y qué importante es eso para las familias. El alma y el espíritu se alimentan cuando la familia unida alaba y adora al Señor. Dice Efesios capítulo 5, el versículo 19 y 20, ¿cierto? Después de hablar allí el versículo 18 de la necesidad de ser controlados por el Espíritu Santo, en el versículo 19 habla de la alabanza a Dios. De la alabanza a Dios, dice la Escritura, dice la palabra del Señor: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias. Cantar, alabar a Dios, dar gracias al Señor como familia. Qué importante es que estos versículos y estas verdades del capítulo 5, versículos 19 y 20 de Efesios, ¿sí?, sean prácticos en la familia unida, alabar al Señor, dar gracias al Señor, que la familia se reúna para alabar al Señor, cantar a Dios, dar gracias a Él por la provisión del día, dar gracias a Él por la protección semanal, dar gracias a Él por tanta bendición. Esto es alabanza a Dios, esto es adoración a Dios, y eso es alimento del alma y del espíritu como familia, y se hace a través de ese tiempo de devoción a Dios. La familia cristiana debe hacer de su hogar el principal centro de oración. La familia cristiana debe hacer de su hogar el principal centro de adoración y de alabanza al Señor, el principal centro de estudio bíblico. La familia cristiana debe hacer de su hogar ese templo de estudio y de meditación en la palabra del Señor. Es una prioridad de la familia alimentar el alma y el espíritu diariamente a través de un tiempo de devoción a Dios, pero es una prioridad también de la familia vivir en íntima comunión con Dios. Uno de los personajes del Antiguo Testamento que quiero citar precisamente hablando de este tema es Abraham. Dice la palabra del Señor en el capítulo, cuando hablamos de Abraham, esa historia de ese hombre usado por Dios de una manera maravillosa, una de las cosas que nos damos cuenta en su biografía, en la experiencia de Abraham, era que allí, cuando no existía este maravilloso mensaje, esta maravillosa revelación, la palabra de Dios, un libro, una de las cosas que él hacía precisamente era en todo lugar donde iba, siempre levantaba un altar familiar. En todo lugar donde iba siempre levantaba un altar. ¿Qué era un altar? Bueno, allí en este caso vamos a decir un montículo de piedras, tal vez, ¿cierto? Y encima colocaba por supuesto su leña, y allí sacrificaba el corderito. Pero siempre donde iba, dice la palabra del Señor, por ejemplo en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8, dice la palabra del Señor: luego se pasó de allí a otro lugar, al monte del oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Capítulo 13, versículo 4, podemos decir, dice, al lugar del altar, llegó otra vez allá.
capítulo 13, perdón, versículo 4, capítulo 13, versículo 18, dice la palabra de Dios: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Altar a Jehová. Donde iba este hombre como varón, modelo en este caso, modelo llevando a la familia a la devoción a Dios, porque el varón principalmente tenemos esta responsabilidad de orientar, de llevar a la familia a ese tiempo de devoción a Dios. En el caso de Abraham, cuando no tenía la palabra de Dios escrita, él lo hacía de esta manera. En el lugar donde iba siempre levantaba un altar para llevar a toda su familia. Allí su familia involucraba sus criados también, para llevar a su familia, a toda su familia, a ese momento de devoción, de adoración a Dios. Esto es muy importante, porque es prioridad de la familia vivir en íntima comunión con Dios. Como familia, poder vivir, como dije, en comunión permanente con Dios. Qué bonito como familia poder desechar, por ejemplo, pecados como familia. Tomar la decisión, decir, por ejemplo, dijo una familia un día, dijo, bueno, vamos a evitar, por ejemplo, los gritos acá. Después de una temática, cierto, de no gritar, dijo, bueno, como familia, entonces vamos a proponernos desechar gritos en la casa. Qué bueno, vea. Esto es procurando vivir en comunión con Dios como familia, ¿sí? Procurando vivir en comunión con Dios como familia. Como familia, tomar la firme decisión de cambiar hábitos o patrones de conducta pecaminosos. Tristemente, las circunstancias formativas nuestras, la cultura, muchas de estas cosas, el pecado en el cual vivimos, todo eso se impregna a nosotros y se convierte aquellas cosas en patrones de conducta que dañan muchas veces nuestra relación con Dios y nuestra relación como miembros de familia. Los gritos, lo que decimos, las repostadas, a veces las palabras maldichas, el mal genio, todo eso se convierte a veces en patrones de conducta destructivos, pecaminosos. Impiden esa buena comunión con el Señor y también dañan la buena comunión, relación con la familia. Y qué bueno como familia poder decir, aquí hay patrones de conducta, hábitos pecaminosos. Y vamos como familia a procurar, vamos a ayudarnos a cambiar esto, porque esto daña nuestra buena relación con Dios, nuestra buena comunión con Dios. Porque es prioridad en la familia vivir en íntima comunión con el Señor. Qué bueno que esas decisiones de vivir en comunión con Dios salgan de la familia, más que salir de un lugar de estos muchas veces, ¿cierto? Porque muchas veces a veces se hacen, y es bueno también de pronto, cultos de consagración donde hay invitaciones a la feligresía a pasar adelante para consagrar sus vidas, y eso no quiero decir que no sea bueno, pero qué bonito que fuera la familia donde dijera, vamos a tomar la decisión como familia de consagrar nuestra vida al Señor, de dejar estas cosas que dañan nuestra relación con Dios y nuestra buena relación como familia. Porque es también prioridad de la familia vivir en comunión entre sus miembros, vivir en comunión como familia. Es admirable, por ejemplo, el comportamiento de los hijos de Job. Dice la escritura en Job capítulo 1, el versículo 4, cómo vivían ellos en comunión. Y antes precisamente de una crisis que tuvo esa familia, que algunos conocen, la mayoría conocemos, dice la escritura, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Mire, comunión. Pienso ahorita qué diferencia tan grande había entre los hijos de David y los hijos de Job. ¿Recuerdan ustedes? Los hijos de David vivían matándose. No había buena relación entre ellos, comunión entre ellos, porque no había tampoco buena comunión con Dios, no había devoción a Dios. Pero los hijos de Job vivían en comunión entre ellos, porque era una familia que tenía un papá, un hombre, un varón en la casa que había enseñado a la familia a vivir en comunión con Dios, a disfrutar de un tiempo de devoción a Dios. Dice el versículo 5 del capítulo 1, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuántos días?
todos los días. Aquí había unos hijos que habían sido enseñados por el varón de la casa, por el esposo, a tener vida devocional, vida de devoción a Dios, todos los días, todos los días. Y por eso era una familia que vivía no solamente en comunión con Dios por ese tiempo de devoción a Dios, sino en comunión entre sí también. Por eso la familia es una prioridad de la familia, vivir, como dije, en comunión entre sus miembros, orando juntos. Qué bonito cuando la familia, cuando padres e hijos, y aún cuando son niños y también grandecitos, se toman de la mano, tal vez en el comedor, cuando van a disfrutar sus alimentos, en la sala, si son niños en la cama, ¿cierto? En oración. Qué bonito. Eso es tiempo de devoción a Dios. Eso es comunión de familia. Eso es comunión con Dios. Leyendo y meditando la palabra de Dios juntos como familia. Y eso es lo que dice ahí la escritura en Deuteronomio 6. Estas palabras las repetirás a tus hijos. Ahí estaban los hijos, ahí estaban los padres, ahí había comunión de familia, ahí había comunión con Dios, ahí había devoción a Dios, como familia alabando y adorando a Dios juntos. Qué maravilloso. La devoción a Dios en familia une la familia y hace que el hogar, oído, sea un pedacito de cielo en la tierra. Si acaso hay cosa que hace, que une la familia y hace de la familia y hace del hogar un pedacito de cielo en la tierra, no es el dinero, no es la salud, no son las cosas, es la intimidad con Dios, el tiempo de devoción a Dios. Eso es lo que hace de un hogar, de una familia feliz, feliz. Y por eso debemos como familia no descuidar esa vida devocional, ese tiempo de devoción a Dios. Por eso, padres de familia que aún tienen hijos pequeños, yo diría esta mañana, aprovechen la vida de devoción, la vida devocional. Aprovechen ese tiempo de devoción a Dios. En un tiempo de devoción familiar, los hijos aprenden más para la vida que lo que pueden aprender de 100, 200 sermones pastorales. Lo que se aprende allí en ese ratico en casa. Por eso insisto, padre de familia que aún tienen hijos pequeños, porque algunos podrán decir: ¿cuánto perdí yo? ¿Cuánto tiempo perdido? Lástima que no lo entendía o que no era creyente cuando mis hijos estaban pequeños. Bueno, tampoco podemos aquí empezar, no es la voluntad del Señor, empezar a crear en nosotros un sentimiento de culpa falso, de un sentimiento de culpa, bueno, en este caso ya perdonado por el Señor, tampoco. Pero sí hablo a los corazones de las madres y los padres de familia que aún tienen hijos pequeños. Disfruten y aprovechen ese tiempo de devoción a Dios con sus niños ahí en la sala, todavía se pueden reunir, ahí en el cuarto, ahí sobre la cama todavía, ahí en el comedor. Repito que lo que ellos van a aprender en esos minuticos ahí será más importante y más duradero para la vida que lo que se puede aprender en unos 100, 200, 300 sermones de púlpito. Aprovechen un rato, un tiempo de devoción a Dios, un tiempo, esa vida devocional. Pero no solamente la vida devocional de la familia es una prioridad, sino también la vida devocional de la familia requiere variedad y creatividad, creo también especialmente en los padres, ¿cierto? Y es lo que dice la Escritura, volviendo allí a la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Deuteronomios, versículos 7 en adelante. Y ahí nos habla de la variedad, de la creatividad dada por Dios, permitida por Dios para ese tiempo de devoción a Dios. Sí. Por eso la Escritura nos dice ahí, por ejemplo, el versículo 7 habla de las palabras que Dios le había enviado y dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, dice la palabra del Señor. Por eso la vida devocional de la familia requiere variedad, y especialmente con los niños, esa creatividad. Sí, de pronto nosotros es fácil, de pronto para el adulto, vamos a decir, siempre llegar y sentarse y leer el Salmo 119, por ejemplo, ¿cierto? Y puede aceptar eso, pero el niño no. Y Dios mismo da ese permiso, permite y da la creatividad, ¿sí?
la variedad precisamente en esos versículos. Por eso el devocional familiar se puede hacer en diferentes lugares. Mire que el versículo precisamente habla de eso, el 7. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Puede ser la sala, puede ser el comedor, puede ser el dormitorio, puede ser el patio de la casa, ¿cierto? Donde se puede hacer el devocional. Estando en tu casa, andando por el camino, yendo, puede ser en la calle, ¿cierto? Yendo al colegio, yendo a la escuela, yendo a preescolar, ¿cierto? Yendo precisamente al parque, andando por el camino. Puede ser en esos lugares, en el parque, allá llegando al colegio. Sí, todo eso mientras vamos, se puede hablar de las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios, y al acostarte allí en el dormitorio, allí en la cama, se puede hacer ese tiempo de devoción a Dios. Y cuando te levantes, que es precisamente también, cierto, la salida allí en la cama. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento usaba diferentes lugares para enseñar las cosas de Dios a sus hijos. Lo dice ese versículo. La sala de la casa, el comedor, como hemos dicho, ¿cierto? El templo, recuerda allí el Cana y Ana precisamente. En el templo los llevaban allí para también enseñarle las cosas de Dios a sus hijos. Las familias cristianas hoy pueden también usar diferentes lugares para enseñar las cosas de Dios, como lo he dicho también, como dice la palabra del Señor. Sí. Por ejemplo, alguien tenía la costumbre de hacerlo en el carro, por ejemplo. Decía, vamos, salía en el carro, el padre de familia, vamos a hacer el devocional. Y salían en el carro y cada uno dirigía un punto de ese devocional en el carro. Por supuesto, el conductor, mientras iban ahí, no podía orar con los ojos cerrados, pero la Biblia nos dice que tiene que ser con los ojos cerrados, ¿cierto? Pero interesante, había momentos donde decía, vamos a hacer un devocional de gratitud a Dios. Y este devocional de gratitud lo vamos a hacer, vamos a ir precisamente caminando precisamente por el campo y vamos a darle gracias a Dios. Y mientras vamos en el carro, entonces vamos a hacer el devocional, el tiempo de devoción a Dios. Qué bonito va. Y se puede hacer, ¿cierto? Tal vez debajo de un árbol, ¿cierto? Tal vez en el patio de la casa, cuando vamos a decir de pronto, una noche el cielo está estrellado, una luna maravillosa. Y qué bonito poder decirlo, si vamos a hacer devoción aquí mirando ese cielo creado por Dios, esa luna maravillosa dada por Dios. Son lugares que la diversidad de los padres de familia, la variedad de los padres de familia, la sabiduría de los padres de familia, entonces hace más creativo, más ameno, más divertido, más edificativo ese tiempo devocional, ese tiempo de devoción a Dios. No existe un lugar específico para la devoción espiritual de la familia. Se requiere, como hemos dicho, de la creatividad y sabiduría de los padres de familia, muy especialmente cuando hay niños, para que ese tiempo de devoción a Dios sea ameno, divertido, edificativo y de mucha bendición para la familia. El devocional familiar se puede hacer no solo en diferentes lugares, sino en diferentes horarios. El versículo 7 de Deuteronomio 6 lo dice. Los horarios en la casa, estando en tu casa, bueno, a cualquier hora de la casa, a cualquier hora, perdón, del día en la casa, ¿cierto? En la mañana, en la tarde, pero dice andando por el camino. La mayoría de veces que vamos por el camino es de día, pero dice la palabra del Señor, al acostarte, ya es en la noche, ¿cierto? En la noche, normalmente, ¿cierto? En la noche, ¿sí? Y cuando te levantes, en la mañana. Y ahí mismo encontramos los horarios, ¿cierto? La noche, en la mañana, durante el día, son horarios. Y era lo que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento podía hacer, usar para la devoción familiar. La noche, en las mañanas, a plena luz del día, durante las comidas, en las celebraciones, en cada fiesta, en cada celebración. Por ejemplo, los padres del profeta Daniel, recuerdan a ese jovencito, lo enseñaron a hacer su devoción familiar 3 veces al día. No es que tiene que ser 3 veces al día, pero a él inclusive lo enseñaron a hacer su devoción familiar en 3 horarios. ¿Recuerdan ustedes? Las 9 de la mañana, las 12 del día y las 3 de la tarde. ¿Sí? A él lo enseñaron. Y por eso Daniel capítulo 6, versículo 10, él ya era un adulto, ya un muchacho, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que aunque era un esclavo, llevado cautivo a otro país, esas buenas costumbres que sus padres le habían enseñado en su tiempo de devocional familiar, de su devoción familiar, no las había perdido, porque lo que usted, padre de familia, enseña al hijo en su devoción a Dios, nunca lo va a olvidar. Era un esclavo, era un cautivo en otro país. Y dice Daniel capítulo 6, el versículo 10, dice la palabra de Dios que todos los días
se reunía precisamente lo que le había enseñado sus padres. Todos los días, dice la palabra del Señor, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, que era también parte de la enseñanza hebrea. Dice la palabra del Señor, orar hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía, como lo acostumbraba a hacer antes, tal vez desde muy niñito. Sus padres lo habían enseñado. Los padres también del joven David. Dice la palabra del Señor en el Salmo 5:3, dice la escritura hablando de la experiencia de David, dice la palabra del Señor: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿A qué hora del día? De mañana. Donde posiblemente aprendió esa buena costumbre de estar de mañana en un tiempo de devoción a Dios, en un tiempo de comunión, de intimidad con Dios. Allí en su casa posiblemente. Su casa, su hogar, su familia acostumbraba a tener un tiempo de devoción familiar, y lo había aprendido y lo siguió haciendo aún siendo un adulto. La palabra del Señor lo dice. Por eso también las familias cristianas hoy pueden también, no siempre tiene que ser precisamente en tal horario y tiene que ser estricto, no, usar diferentes horarios, como dice ahí la palabra del Señor, la escritura. Ahí habla estas palabras: repetirás a tus hijos en tu cama, cuando se va a acostar, cuando se levante, cuando vaya por el camino. Horarios diferentes se pueden usar para que no se convierta en algo monótono. Puede ser la mañana, como dije, el mediodía, la noche. Los padres sabios y creativos hacen de su devoción familiar un tiempo divertido, un tiempo productivo, un tiempo de mucha bendición para la familia. Por eso, padres de familia, hagan de la devoción espiritual en la familia un tiempo donde se disfrute de esa presencia maravillosa de Dios. Un tiempo de devoción. Le llamamos la vida devocional. La devoción familiar se puede hacer también de diferentes maneras. A veces nosotros de pronto, lo hemos aprendido de pueblos maravillosos, familias maravillosas como la familia del pueblo hebreo. Especialmente a los niños, especialmente a veces pensamos, como dije, que leer, por ejemplo, un salmo de tantos versículos y siempre así. Pero mire, permítame hablar algunas de las cosas. Por ejemplo, las familias del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hacían su devoción espiritual familiar de una manera tan divertida, tan variada, de tantas formas, que eso hacía precisamente que ese momento de devoción familiar fuera ameno. Mire, por ejemplo, a través de la lectura de la ley escrita, ellos leían. Sí, pero también no solamente siempre era leer y leer. No, ellos también le enseñaban las cosas de Dios a sus hijos a través de esa repetición de esa historia, ese repaso de aquello leído, de aquello conocido, de aquello ocurrido. Por eso dice: estas palabras las repetirás. El Salmo 78, los primeros versículos, habla precisamente de la importancia que los padres de familia enseñaran, transmitieran de forma oral a sus nuevas generaciones toda esa historia maravillosa del pueblo hebreo. Contar historias, contar la historia. No solo leer, sino a veces lo hacían contando la historia, contaban la historia. Pero también le enseñaban las cosas de Dios a sus hijos a través de celebraciones o fiestas especiales. El pueblo hebreo tenía 7 celebraciones, pero de esas 4 especialmente, 4 muy especiales, que eran la fiesta de la expiación, de los tabernáculos, del Pentecostés y de la Pascua. Y en cada celebración de esas había una enseñanza de las cosas de Dios a sus hijos. En cada una de esas celebraciones se compartía las cosas de Dios a sus hijos a través de celebraciones o fiestas. Se hacía ese tiempo de devoción a Dios. Cada celebración era un tiempo de devoción a Dios. Pero también no solo a través de eso, sino a través de la realización de sacrificios, holocaustos. Cuando ellos hacían sus sacrificios, sus holocaustos, que eran por diferentes razones, a veces personales, a veces de forma individual, a veces por sacrificios, holocaustos por fiestas nacionales, en cada sacrificio donde se mataba el corderito, ahí precisamente venía también la enseñanza. ¿Por qué se hacía eso? Ese sacrificio, ese holocausto era una oportunidad para el padre de familia enseñar a sus hijos las cosas de Dios.
También se enseñaban a los hijos las cosas de Dios a través de cosas, por ejemplo, simbólicas, recordatorios. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 8 del capítulo 6 de Deuteronomios. Las palabras de Dios dicen: las atarás como una señal en tu mano, especie de manillitas, y estarán como frontales entre tus ojos. Recuerda lo que Dios también hizo. Dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra del Señor. Cuando Dios hizo el milagro de dividir el río Jordán, pidió a Josué que escogiera unos varones que del mismo río sacaran unas piedras y hicieran un monumento. Y si usted lee el capítulo 4 del libro de Josué, dice la palabra del Señor claramente que este monumento que ellos levantarían con esas piedras que sacaron del río Jordán era para que los niños, cuando los hijos pasaran, las nuevas generaciones pasaran por ahí y les dijeran: ¿qué es esto? ¿Por qué este montículo de piedra? ¿Por qué este monumento? Entonces, a través de esos recordatorios, dice, entonces ustedes les contarán a sus hijos, Josué 4, lo que Dios hizo aquí en este río. Cómo sin puente, cómo sin barcos, Dios permitió que pasara todo un pueblo de más de 2 millones de personas por acá. A través de ese recordatorio venía la enseñanza de las cosas de Dios. A los hijos también, a través de ceremonias, inclusive hasta un poco dramáticas, difíciles, como la misma circuncisión, ¿sí? El destete de un hijo. En esa ceremonia de destete de un hijo había una fiesta, y ahí se enseñaba a los hijos también las cosas de Dios. La circuncisión, como dije, una ceremonia un poco difícil, dramática, pero ahí venía la enseñanza del pacto de Dios con ese pueblo, que eran únicos. Mira, a través de una forma tan diversa, tan variada, tan maravillosa, precisamente el pueblo hebreo, las familias hebreas enseñaban a sus hijos o disfrutaban de ese tiempo para hacer esa devoción a Dios, ese tiempo de devoción a Dios. Por eso las familias cristianas hoy pueden también usar diferentes formas para hacer su devocional familiar. Se lee una historia bíblica, puede ser usar un diario devocional, calendario de lectura bíblica de intercesión que a veces se hace, un repaso de la predicación del domingo, puede ser también usar, cierto, el tema del domingo entonces para hacer un devocional, para que tal día vamos en el devocional familiar a repasar el tema del domingo. Aquí va en el maná, cierto, usted lo puede llevar. Eso es una forma también, se puede hacer. Usar guías de estudio de las células, por ejemplo aquí, ya hablando localmente, cierto, en cada célula se entrega una guía. Entonces, eso también se puede usar. Escoger un tema mensual. Ese tema vamos a hablar del perdón en este mes. El mes entrante vamos a hablar del amor de Dios, ¿sí? Y así diferentes temas de la Biblia. Personajes bíblicos. Entonces, hacer devocionales a través de mirando ciertos personajes bíblicos. Vamos a hablar esta semana o tal día de Josué. Bueno, vamos a hablar mañana de Moisés, y así de cada personaje. Es una forma de hacer ese tiempo de devoción a Dios, especialmente donde hay niños y también adultos. Especialmente las historias, sean seculares o sean bíblicas, son divertidas, son llamativas. Las biografías, los pasajes históricos, hablar precisamente de los milagros del Señor, cada devocional, todo eso también, como decíamos, no solamente el lugar, sino la forma, ¿cierto? Se puede variar, unirse con otra familia para hacer el devocional. ¿Recuerdan la celebración de la Pascua para las familias hebreas? Dios les dice que mataran un corderito, pero si la familia era muy pequeña y no alcanzaban a comerse el corderito, porque era mucha comida, dice: pónganse de acuerdo con otra familia, únanse con otra familia, únanse con la otra familia, y entonces matan el corderito y se comen el corderito con otra familia. De alguna manera lo que está diciendo: hagan su devoción a Dios con otra familia. Lo hacían, porque ese momento de la celebración de la Pascua para el pueblo hebreo era un momento muy especial, donde recordaban la obra de Dios, la obra de liberación de Dios, la libertad dada por Dios. También se puede inclusive hacer un devocional poniéndose de acuerdo uno con otra familia. Vamos a hacer el devocional tal día las dos familias, como lo hacía el pueblo hebreo, y eso le da diversidad a la hora devocional,
al tiempo de devoción a Dios. Y hay infinidad de cosas que podríamos seguir hablando a través de preguntas, de una historia también. Lo cierto es que la vida devocional de la familia se puede tener esa variedad, esa diversidad. Y esto hace precisamente que ese lugar, ese momento sea de bendición. Pero algo maravilloso también que quiero en esta mañana que veamos es que la vida devocional de la familia produce bendición, por supuesto, para la familia. Y podríamos hablar de muchas bendiciones que puede disfrutar la familia. Puede disfrutar la familia que hace ese tiempo que tiene, ese tiempo de devoción a Dios. Dice la palabra del Señor, bueno, una de las cosas que disfruta la familia, que tiene como bendición la familia, es que la vida devocional santifica la familia. Sí. La vida devocional, cuando hay un tiempo de devoción a Dios, se usa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios santifica a quien la usa. Si la familia tiene un tiempo devocional, un tiempo de devoción a Dios, esa familia es santificada por la palabra del Señor. Por eso, familias cristianas muy especialmente, en un mundo de tanta maldad, en un mundo de tanta contaminación de pecado, no descuidemos ese tiempo devocional, ese tiempo de devoción, usando la palabra del Señor como nuestra regla de fe y de conducta, que la palabra de Dios santifica a quien la usa. Santifica a quien la usa. Ya leíamos Job capítulo 1, el versículo 5, pero quiero volver a leer este versículo para mirar, tal vez no allí con el uso de la escritura, pero sí la manera, el propósito con el cual se hacía ese tiempo precisamente de devoción a Dios. Y de acuerdo precisamente a las oportunidades que había allí, pero dice: acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba. El propósito, santificarlos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Eran las oportunidades que había allí, conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrá pecado. Y se levantaba para santificarlos, porque quizás habrán pecado. La vida devocional santifica la familia, santifica la esposa con la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y habla de la esposa. Aquí está hablando de la iglesia, pero precisamente habla allí de la esposa, que el mismo autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, toma el ejemplo de Cristo y de la iglesia para hablarle al varón y a la esposa, al hogar. Y habla que Cristo santificó a la esposa como esposo, y aquí está hablando al varón de santificar a la esposa. Y qué bueno decir, santificar a la esposa a través de ese tiempo de devoción a Dios usando la palabra. Pero no solo santifica a la esposa ese tiempo, santifica al esposo con la palabra. La escritura dice para todos, hombres y mujeres, allí en Juan capítulo 8 versículo 31 y 32, dice la escritura, la palabra del Señor, que el Señor dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado, libres de ataduras, libres de supersticiones, libres de tantas, a veces, tantos conceptos equivocados, tantas cosas que a veces tomamos convicciones cuando no tienen base bíblica, pero es la palabra del Señor. El devocional, el tiempo de devoción santifica al esposo también con la palabra, santifica a los hijos con la palabra. Recuerden lo que ocurría aquí en el caso de Job, lo hacía con el propósito de santificar a sus hijos, que quizás habrían pecado. Juan 17:17 dice, recuerden lo que dice ese maravilloso versículo de San Juan capítulo 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Habla a hijos de Dios este capítulo, a hijos de Dios, pero bien aplicado a nuestros hijos también.
se puede aplicar, ¿cierto?, a nuestros hijos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La vida de devoción a Dios, la vida devocional santifica a la familia, santifica a los hijos, santifica a toda la familia. Lo hace. La razón por la cual muchas familias se dividen espiritualmente es por falta de vida devocional. Mire que a veces hay familias hasta divididas, por ejemplo, que el uno quiere venir a culto y el otro no. Que el uno quiere servir en este ministerio y dice, ¿para qué va allá? Mira, a veces familias hasta divididas en el servicio al Señor, en el ministerio. En la misma familia hay el obstáculo, el tropiezo para asistir a un culto, para ir a una célula. Unos sí quieren y otros no. ¿Por qué será eso? ¿Sabe por qué? Porque falta vida devocional. Porque falta devoción a Dios de la familia. Hay actividad, se quiere actividad, pero poca devoción a Dios. Y por eso la familia se divide, hasta espiritualmente, hasta ministerialmente, se divide. La familia cristiana estoy hablando, porque falta vida de devoción a Dios. Y hay hasta luchas ahí, luchas. Si vamos a culto, el otro que sí, el otro que no. Vamos a hacerlo, el otro que sí, el otro que no. Mire, oremos al Señor. No, ahorita no, mejor primero la novela. ¿Y por qué? Porque precisamente hay división espiritual, porque se descuida esa devoción a Dios, porque se descuida eso. La vida devocional no solamente santifica a la familia, sino unifica a la familia. Une la familia en la relación con Dios. Qué maravilloso es tener una familia unida en la relación a Dios, con Dios. Sí, une la familia en la relación con Dios. Josué capítulo 1, Dios le habla en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. A ese varón, a ese líder, a ese futuro esposo o a ese esposo, a ese padre de familia, Dios le dijo: de día y de noche meditarás en la palabra del Señor. Devoción a Dios, vida devocional. Más adelante, ese hombre, en el capítulo 24 del libro que lleva su nombre, pudo decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pudo decirle a un pueblo desobediente: ustedes verán para dónde se van, ustedes verán a quién van a adorar, ustedes verán si van a coger para adorar los dioses aquí de estas tierras. Pero una cosa sí les digo, les dijo él: yo y mi casa serviremos a Jehová. Para allá no cogemos. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque había una familia unida. ¿Sabe por qué? Porque él desde muy temprano había escuchado a Dios que le dijo: de día y de noche meditarás en él. Y su familia estaba unida. Pudo comprometer sus hijos, pudo comprometer su familia, aún en el servicio a Dios. Pudo comprometer su familia en la adoración a Dios, sin temor a que sus muchachos lo hicieran quedar mal. Sin temor, porque había una familia unida, porque la vida devocional unifica a la familia, une la familia en la relación con Dios, une la familia en la doctrina bíblica. Qué maravilloso tener una familia también unida doctrinalmente, que creen lo mismo, que creen lo mismo de Dios, que Cristo es el único y suficiente Salvador, que la salvación es don de Dios por la gracia de Él, por la misericordia de Él. Y tantas cosas. Qué bonito. La vida devocional unifica a la familia en la doctrina también. Fue lo que ocurrió con Priscila y Aquila en Hechos capítulo 18 versículo 26. Por allá encontraron a un hermano llamado Apolos, muy elocuente, pero dice que ellos dos como familia le tomaron aparte. Aunque tenía mucha elocuencia y muy buena intención, estaba equivocándose. Le tomaron aparte. Hechos 18:26 dice: y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Los llevaron a la doctrina. Había una familia, Priscila y Aquila, unida doctrinalmente, y pudieron ayudar a un gran predicador que tenía sus equivocaciones. Lo pudieron ayudar porque había una familia unida doctrinalmente también. La vida devocional de la familia unifica a la familia, también une a la familia en el servicio al Señor. Y ya lo decíamos anteriormente, Josué lo dijo: yo y mi casa serviremos. Pero para él poder decir eso, anteriormente había practicado de día y de noche meditar en la palabra del Señor.
De día y de noche meditar en la palabra del Señor. En el capítulo 16, el versículo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, encontramos una maravillosa familia unida en el servicio al Señor, sin temor a equivocarnos, porque tenía devoción con Dios. Versículo 15 de Hechos de 1 Corintios 16. Hermanos, ya sabéis que la familia del hermano Estéfanas en las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ellos se han dedicado, igual que Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso, esa familia que es unida por el tiempo de devoción a Dios piensa en las necesidades de otros como familia. Sí. Qué bueno que a veces hay una familia necesitada y la familia dice vamos a ayudarlo en estas, por lo menos en estas panelas. Pero a veces que no, que sí, y hay lucha en eso. Esa familia unida está dispuesta a servir al Señor. Por eso la razón de las familias divididas ministerialmente, como decía anteriormente, que a veces hasta para servir al Señor hay una lucha, aún los miembros de la familia cristianos, muchas veces, porque el uno quiere que le sirva, el otro que no, que para qué se va por allá a perder tiempo, que mejor se quede aquí. A veces se debe a que se descuida la devoción familiar. La vida devocional fortalece la familia, fortalece la familia. ¿Recuerdan Abraham? Un hombre que en donde iba tenía un altar familiar. En el capítulo 13, el último versículo dice que levantó, edificó un altar para tener a su familia en devoción a Dios. Capítulo 14, vinieron y le secuestraron unos enemigos, unos familiares, le robaron muchas cosas. Pero ese hombre estaba fortalecido, que Dios lo respaldó. Por eso la vida devocional fortalece la familia para cumplir con sus responsabilidades. El esposo es fortalecido a través de su devoción a Dios para cumplir con sus responsabilidades como hombre y cabeza del hogar. La esposa es fortalecida a través de la vida devocional para cumplir con sus responsabilidades como esposa y madre de familia. Los hijos son fortalecidos para respetar y honrar y obedecer a sus padres a través de una vida de devoción a Dios diaria, permanente. Todos los miembros de la familia son fortalecidos, inclusive para someterse mutuamente, respetándose precisamente también como hijos de Dios. Pero no solamente la vida devocional de la familia fortalece la familia para cumplir con las responsabilidades, sino para enfrentar las adversidades. A ese hombre Job, que llegó precisamente un cúmulo de adversidades, un número grande de problemas, fue un hombre que inicialmente tenía una vida de devoción a Dios, y por eso pudo soportar, por eso pudo aguantar. Cuando hay una familia que diariamente tiene un tiempo de devoción a Dios, esa familia está fortalecida para enfrentar la tentación, para enfrentar la prueba, para enfrentar el problema, para enfrentar la dificultad. Y en medio, cuando llega la dificultad, la familia está unida, está fortalecida, y unos a otros se dicen: no estamos solos, Dios está con nosotros, adelante. Y en vez de quejas, en vez de insultos, en vez de reclamos, la familia empieza a orar. La familia fortalecida en el Señor empieza a orar y a animarse, a motivarse unos a otros. Ánimo, adelante, yo estoy con usted, estamos unidos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay fortaleza, porque la vida devocional de la familia une y fortalece la familia. La fortaleza espiritual es lo que capacita a cada miembro de la familia para cumplir con sus deberes en el hogar. La vida devocional también protege a la familia del pecado. La devoción con Dios protege a la familia de caer en el pecado, de tentaciones. Protege a la familia de divisiones, de conflictos. Protege a la familia de separaciones. Protege a la familia de tantas cosas que hoy día precisamente el mundo y Satanás ataca. La vida devocional protege a la familia. Nunca habrá una separación de hogar donde hay un hogar que tiene una vida de devoción permanente a Dios, en comunión, un hogar que vive en comunión con Dios. Porque la vida devocional protege la familia de ser inclusive golpeada aún más por los problemas de la vida.
una de las mejores formas de proteger la familia hoy día es ocuparse, es teniendo ese tiempo de devoción diario con Dios. La vida devocional capacita a la familia en la doctrina y en los principios bíblicos. Capacita a la familia para ser ejemplo para otros. Esa familia que tiene su tiempo devocional es ejemplo para otros. Le está enseñando a otros que Dios es primero, que la palabra de Dios es primero, que las cosas de Dios, que el servicio al Señor es primero, que la comunión con Dios es primero. Y eso es ejemplo, eso es modelo. También capacita a la familia, como dije, para servir al Señor, para no dejarse engañar de pronto también de mentiras doctrinales en nuestro mundo. Por eso una buena manera de también motivarse como familia y especialmente de capacitarse como familia es constantemente realizando o teniendo mejor un tiempo de devoción a Dios. Por eso, Iglesia del Señor, en esta mañana, qué importante y qué prioritaria es en el día esa vida devocional, ese tiempo de devoción a Dios. La devoción familiar tiene un impacto grande, enorme en los miembros de la familia. En el esposo, en la esposa, en el papá, en la mamá y en los hijos. Especialmente lo que los niños, niños aprenden en ese tiempo de devoción familiar, difícilmente se les borrará de su mente y más de su corazón. Pregunto en esta mañana, familias presentes, ¿tiene usted vida devocional familiar? ¿Tiene un tiempo diario para reunir su familia y disfrutar de ese tiempo de comunión con Dios? ¿Realiza usted su devoción espiritual diariamente? ¿O es una mujer o un hombre de los que dice que tengo tanto que hacer? Es que hay tantas cosas para hacer que hoy no quedó tiempo. La constancia en la vida devocional de la familia es lo que garantiza un hogar feliz, oído, un hogar de bendición para otros. El fracaso de los hogares empieza cuando se descuida la vida de devoción a Dios. El fracaso de los hogares, de las familias, empieza cuando se descuida ese momento de devoción a Dios, ese tiempo de comunión con Dios. Cuando hay tanta ocupación y tiempo para tantas cosas, pero menos para un tiempo de devoción a Dios. Los hogares estables, felices y de bendición son el resultado de una íntima y permanente devoción y comunión con Dios. Tal vez descuide, hombre, mujer, cualquier cosa, pero menos descuide su tiempo de devoción a Dios. Porque eso trae ruina, trae fracaso. Tenga una vida devocional diariamente y tendrás de seguridad un hogar feliz, un hogar estable y un hogar de bendición. Que Dios nos bendiga. Señor, te doy gracias y ruego que nos ayudes, Señor, para obedecer tu palabra, Señor. Es verdad que vivimos en un mundo de ocupaciones, de vayas y vengas, de tantas cosas. Confesamos en esta mañana, Señor, que hemos pecado contra ti al descuidar, Señor, ese tiempo de devoción contigo, Señor, en familia. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa de los problemas, de los fracasos de familia al uno y al otro, a la economía, a la salud, hasta la genética, al apellido, a tantas personas, al jefe, a la empresa, a la situación económica, al gobierno, a los grupos en conflicto? Le echamos la culpa de los conflictos familiares, le echamos la culpa a tantas cosas, a tantas personas.
pero la culpa viene del descuido de ese momento de devoción contigo, Señor, y no nos damos cuenta. Mientras estamos señalando alrededor, los culpables somos los miembros de familia. No podemos tener felicidad de hogar, estabilidad de hogar, mientras no haya una intimidad con Dios en familia. Oh Dios del cielo, en esta mañana, Señor, confesamos a ti ese pecado y rogamos que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos redarguya, Señor, y nos lleve a ser prácticos en esto, Señor, a no descuidar la vida devocional de la familia, el tiempo de devoción a Dios. Gracias por cada familia en esta mañana. Amén y amén.